Muy buenas noches. Esta es una clase grabada para los alumnos de noveno ejecutivo. La materia es desarrollo del proyecto profesional. La semana pasada, el sábado para ser más exactos, estuvimos en nuestra primera clase. De hecho, la primera parte tiene que ver con un análisis de nosotros mismos. Algunas de las actividades que hicimos fue hacer una introspección sobre quiénes somos, qué metas tenemos. De hecho, encargamos hacer un FODA personal y a partir de ahí también realizamos un primer cuestionario justamente porque lo que queremos es tener detalle no solamente sobre nuestras áreas de oportunidad, sino lo más importante que son nuestras fortalezas. Durante muchos años, la gran mayoría de los consultores y también de muchos de los estudiosos de liderazgo trataron de hacer estas análisis de competencias de estos estudios psicométricos para conocer las fortalezas que tenían las personas, pero también las debilidades. Eso no es lo nuevo. Lo nuevo es que durante mucho tiempo forzaban, por así decirlo de una manera u otra, forzaban que los líderes tratasen de mejorar esas partes de las debilidades, aquello para lo que no eran tan buenos. Sin embargo, durante toda la época de los, digamos, los 90, finales de los 90 y el 2000, Stephen Covey tomó mucha relevancia por lo siguiente. Él decía en parte de sus teorías que si bien había que tener un autoanálisis, de sin lugar a dudas era importante conocer cuáles son las principales fortalezas, también tener muy claras las debilidades y en estas debilidades considerarlas como un área de oportunidad. No había que enfocarse al 100% en las debilidades con tal de convertirlas en una fortaleza, porque las personas tenemos distintas personalidades y obviamente al forzar algo que no traíamos de manera innata o que no teníamos la mejor forma para desarrollar, era mucho más complicado y se llegaba incluso hasta una frustración por parte de los líderes que intentaban a través de diferentes metodologías, entre ellas muchas de las que Stephen Covey le conocemos y muchas otras de tipo de coaching ejecutivo, sobre todo, pues los líderes invertían mucho tiempo, invertían parte de su desarrollo profesional intentando desarrollar competencias o desarrollar habilidades para las que no tenían un perfil adecuado. Y obviamente después de tanto tiempo de intentarlo, de desarrollar, de hacer ejercicios e incluso de tener estudios constantes, a lo que llegaban era una frustración, pues al final no lograban tener o potencializar esta habilidad para la que ellos habían descubierto que no eran buenos. Lo que dice Kobe es, si ya sabes para qué eres muy bueno, qué bueno que lo sepas, es decir, que tengas conciencia de ello, que seas consciente de para qué eres muy bueno, qué bueno que también ya tienes conciencia y tienes claridad en para qué no eres bueno, pero enfócate y todavía desarrolla mucho más aquello para lo que eres bueno. Entonces, el día de hoy vamos a tener una clase en la cual vamos a dar continuidad a esta primera parte en donde hay una introspección, porque lo que queremos hacer es generar un proyecto de vida y después que este proyecto de vida de forma natural se convierta en un proyecto profesional, que empate, que haya una línea, un hilo conductor entre nuestro proyecto de vida y lo que queremos ser y hacer y para lo que sabemos y tenemos las habilidades y las competencias y cómo lo vamos a desempeñar y cómo lo vamos a desarrollar y poner en práctica ahora que ya estamos a punto de concluir la universidad. Les voy a compartir la presentación para que la puedan ver.
Hay una serie de actividades que les voy a dejar. Ojalá puedan ver esta presentación. em, Antes del sábado, porque me gustaría que tuviéramos esta claridad de nosotros antes del sábado, ya que después vamos a empezar a trabajar en cómo poner en práctica muchas de las cosas que aprendimos y sobre todo de estos análisis que hemos realizado a lo largo de nuestra carrera y que hoy muchas de esas herramientas nos van a funcionar y las vamos a poner en práctica para nosotros como seres humanos. Lo que vamos a estar analizando generalmente son lo que hemos venido analizando a lo largo de estos 9 cuatrimestres han sido empresas huésped o ejemplos de o empresas ficticias a las que le hemos desarrollado algún proyecto. Hoy ese proyecto se llama, ponle tu nombre. O sea, ese proyecto se llama Saúl, ese proyecto se llama Mario Alberto, ese proyecto se llama Leonardo, se llama como cada uno de ustedes se llaman, porque ahora lo que vamos a hacer es, después de tanto tiempo que estuvimos trabajando en una carrera, ahora vamos a ver cómo vamos a poner en práctica todo eso que hemos aprendido y sobre todo de lo que vamos a desempeñarnos de manera profesional a partir de ahora. Denme un segundo, por favor. Ok, aquí está. Perfecto. El FODA es una herramienta que hemos utilizado en un sinfín de veces en muchísimos de los proyectos que hemos hecho. El FODA personal, que de hecho empezamos a hacer el sábado anterior, nos va a reflejar y nos va a dar un hilo conductor mucho más claro a partir del cual podemos empezar nosotros a determinar en qué vamos a basar nuestro plan de vida. ¿Qué es lo que nos gustaría tener como proyecto? Y sobre todo hacer el análisis y el compromiso para cumplirlo. Así como muchas veces hemos trabajado para las empresas propias o a lo mejor empresas ajenas, en esta ocasión lo interesante sería conocer qué tipo de proyecto podemos generar de nosotros mismos. El sábado vimos justamente el FODA personal y dos preguntas muy importantes, porque a partir de estas preguntas nosotros podemos tener mucho más conciencia, no solamente de quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, sino también cuáles son las bases, esos grandes pilares que nosotros traemos desde la educación en casa, pero que se han ido fortaleciendo y posiblemente han ido modificándose o hemos incluido otros valores a nuestra vida. Y la primera que a mí me gusta mucho desde el punto de vista de un proyecto muy similar a lo que es el proyecto de la empresa es, como ser humano, ¿cuál es tu misión? Estas son dos de las preguntas que ustedes debieron haber contestado. Y vimos también el tema del autoconcepto y la autoestima, que son importantísimos desde el punto de vista de qué tan fuerte eres como persona, qué tanto crees en ti y si tuvieses algún tema de autoestima, cómo podemos resolverlo. Y en este sentido, la tarea de PDF que les dejé es muy importante. ¿Por qué? Muchas veces pensamos en el aquí y en el ahora, lo cual no está mal, es importante para tener claridad en el presente y a partir de ahí determinar cuál va a ser nuestro futuro. Sin embargo, también la memoria a veces no nos da para recordar todo ese camino que sí hemos avanzado. Y el PDF que les dejé, que es el cuestionario, es muy importante desde el punto de vista que nos hace hacer memoria a través de las distintas preguntas sobre cómo éramos cuando estábamos en, por ejemplo, una época preparatoriana, cómo hemos ido evolucionando en cuestión del conocimiento que hemos adquirido, qué tanto nos ha servido ese conocimiento, cómo lo hemos puesto en práctica y de esa manera vamos teniendo a través del ejercicio de la memoria una trayectoria
por la cual seguramente vamos a tener una sensación de satisfacción muy grande, dado que hemos crecido no solamente como personas, es decir, no estamos solamente acumulando años a nuestra vida, sino que también conforme van pasando las materias, vamos adquiriendo conocimientos específicos de ella y sobre todo si tenemos alguna empresa propia o trabajamos en una empresa en donde podemos tener injerencia en la toma de decisiones, pues sin lugar a dudas también vamos poniendo en práctica y vamos viendo cómo está beneficiando el conocimiento a las distintas empresas en donde estamos haciendo los diferentes proyectos. Este ejercicio es parte de esta introspección. Este ejercicio nos remonta hacia un futuro que no sabemos cuándo va a ser. En esta época de pandemia, creo que lo que también nos ha impactado de manera impresionante es la cantidad de personas que cada vez están más cerca de nosotros y que son personas que sabemos que fueron infectadas y posiblemente murieron de COVID-19 o de otras enfermedades, porque obviamente no solamente tenemos esa. Entonces, pensar en la muerte y verla tan cerca y sobre todo tener latente esta posibilidad de infectarnos y de posiblemente morir, nos hace entrar en un punto de reflexión distinto al tener cerca la muerte. Por eso, el primer ejercicio que quiero que hagan es este, visión desde la muerte. Nos vamos a ir a un futuro que no sabemos si es cercano, espero no, pero que no sabemos tampoco cuándo va a ser. Es decir, hay algo que con certeza no sabemos y es cuándo vamos a morir. Lo que sí tenemos en claro y que va a suceder es que vamos a morir tarde o temprano como seres humanos que somos. Pero hacer una reflexión sobre la muerte nos lleva a decir cómo me gustaría que la gente me recordara, por qué me gustaría que la gente me recordara. Si yo tuviera oportunidad hoy de tener esta reflexión y ver qué es lo que la gente pondría incluso en un libro de recuerdos, qué palabras escribiría, ¿con qué se quedó de mí? Eso sería muy interesante. Por eso estamos haciendo esta reflexión y esta es una visión desde la muerte. Lo primero que tenemos que poner es nuestro nombre. Entonces, obviamente tenemos que poner ahí, Verónica Ortiz Reyes murió ayer a la edad de, y pongan como si hubieran muerto el día de ayer. Era miembro de, ahí ustedes pueden poner si, por ejemplo, eran miembros de algún grupo religioso, de alguna asociación, obviamente miembros de la escuela. ¿A qué grupos pertenecen? ¿O en dónde han ustedes encontrado una afiliación justamente porque empata con sus deseos, con sus gustos? ¿Le sobreviven? ¿Quiénes te sobreviven? ¿Quiénes son parte de tu familia? A lo largo de esta época y de este camino que has estado en la universidad, que son los últimos 4 años, más o menos, 3, 4 años, ¿quiénes te están sobreviviendo? ¿Quiénes son parte de tu círculo más cercano? Porque hoy ese círculo más cercano es el que ha estado encerrado contigo durante esta cuarentena. En la época de su muerte se dedicaba a, ¿qué haces actualmente? Este es un momento cuando estamos a punto de egresar de una carrera, siempre vienen este tipo de reflexiones de ¿y ahora qué sigue? Después de estos años en los que durante los sábados he acudido de 8 a 4 de la tarde, ¿qué sigue? Entonces, ¿a qué me estoy dedicando hoy en día? ¿Qué hago? Profesionalmente, ¿qué hago? ¿Cómo me gano la vida? Para llegar a ser, ¿qué te gustaría llegar a ser? Estás a punto de graduarte de una licenciatura. Una licenciatura que cursaste tiempo después, ya de adulto, y tuviste una razón por la cual invertir no solamente tu dinero, sino también todo el tiempo que has invertido en los distintos trabajos, en las distintas materias, en las investigaciones, proyectos, entrevistas, etcétera. Será recordado por, si hubiese algo, solo algo que dijeras, ¿cuál va a ser el legado?
¿Cuál va a ser mi legado en este mundo de manera específica? ¿Cuál va a ser mi legado no solamente para mi familia, sino para todos esos eh, asociaciones, grupos a los que pertenezco? ¿Por qué serás recordado, perdón? Serás llorado por qué se va a extrañar de ti. ¿Qué es lo que dejas? ¿Qué vacío es el que estás dejando al partir? ¿A quién le vas a hacer falta y por qué? ¿Quién hoy padecería, sufriría y realmente se vería muy afectado anímicamente, económicamente, emocionalmente? ¿Quién? El mundo perderá su valiosa contribución en las áreas para que eres muy bueno. Esas que tus amigos, tus hermanos, tus hijos, hasta tus papás te dicen que eres único porque solo tú lo haces así. Y esto es algo que te lleva todavía a decir que debes de hacer de manera inmediata porque no tenemos certeza de cuándo ya no estemos aquí. Aunque siempre lo deseo, no logró. ¿Qué te falta todavía por hacer? ¿El cuerpo será? ¿Qué vas a hacer con tu cuerpo? ¿Vas a pedir que te cremen? ¿Vas a pedir que te entierren? ¿Mariachis? ¿Velorio? ¿Velorio de 3 porque ya no pueden estar más de 10? ¿Qué tipo de muerte? ¿Eres de los que quieres que las cenizas las vayan y las arrojen al mar? ¿O a dónde? ¿Que se queden en casa para que siempre te estén recordando y seas parte de? ¿Se pueden enviar flores? ¿Qué tipo de flores te gustaría tener en tu muerte? Son las últimas. Contesten esta visión desde la muerte, porque también nos permite tener claridad de que somos seres mortales, que realmente el tiempo no sabemos cuánto sea. Para muchas personas en esta pandemia ha sido muy corto. Hay muchas que no han logrado sobrevivir y este tipo de situaciones en donde nos vemos orillados a acatar muchas cosas que posiblemente no nos gusten, a las que no estamos de acuerdo, en las que incluso podemos tener un montón de incertidumbre dado que no existe mucha información fidedigna o que esté de manera asequible eh, y sobre todo confiable. Nos invitan a sí tomar precauciones mientras tanto. Entonces, espero que lo contesten. Voy a generar una actividad. Recuerden, yo no puedo calificar lo que escriban ahí porque las decisiones de cada una de estas interrogantes son suyas. Lo que sí me gustaría que hagan y por lo que sí voy a calificar es porque esté completo ese cuestionario de la visión de la muerte. Cada quien toma sus propias decisiones, cada quien sabe cuáles son esas cosas que todavía no ha concluido o que no se ha tomado el tiempo para hacerlas. Ok, fíjense bien, ya teníamos desde el sábado pasado nuestro FODA personal y la intención de hacer el FODA personal es realmente empezar a generar cuáles van a ser esos temas en los que vamos a trabajar en nuestro proyecto personal. Para eso lo hicimos, no como un FODA común y corriente como los muchos que hemos hecho con otro tipo de objetivos. En este caso, vamos a poner énfasis en dos grandes áreas, en las debilidades y en las oportunidades. Las fortalezas está increíble, qué bueno que ya las tengamos y sobre todo espero que tengamos cada vez más claridad en para qué sí somos muy buenos. Y si no nos lo pusimos en el FODA, espero que sí lo hayan puesto en el cuestionario que les dejé. En las debilidades, vamos a poner una C en aquellas debilidades que podemos cambiar. ¿Cuáles del listado que hiciste sí puedes cambiar? Que hoy sabes que es una debilidad, pero que sin lugar a dudas debemos de considerar que hay manera
que tenemos los medios. Y muchas veces no estoy hablando de medios como temas económicos. Puede ser que tenemos la capacidad, el tiempo, la disponibilidad, en fin. Entonces, ¿cuáles de esas debilidades, por lo menos ponle C a 2? ¿Cuáles de esas sí puedes cambiar? Por eso es la C de cambiar. ¿Cuáles de esas sí puedes cambiar? Entonces, elígelas y ponles una C. Entonces vamos a tener dos FODAs, uno sin estas modificaciones, que fue el primero, y este es el segundo, en donde vamos a tener la elección. Esta es nuestra elección y ahorita van a ver por qué. Ahora enfócate en las oportunidades. En las oportunidades, que espero también las tengas en claro, vas a elegir, también elige por lo menos dos y ponle una D, porque las vas a desarrollar. Es decir, vas a actuar para que esas oportunidades dejen de ser algo que tú sabes que hay que hacer, pero que por una u otra cosa no lo has hecho. Y se van a convertir en fortalezas. Entonces, ponle por lo menos a dos de ellas una D. Tienes que analizarlo muy bien porque justamente en esta elección que estás haciendo es donde nosotros nos vamos a empezar a basar para tener nuestro plan de vida. Y posiblemente este plan de vida empata de manera inmediata con el plan de profesional. ¿Ok? Entonces, elegimos a dos, por favor. Y de esas dos, ahora, esa frase me gusta y la puse porque Jack Welch ya murió, de hecho creo que murió el año pasado desafortunadamente. Ha sido uno de los más grandes líderes que ha tenido una empresa que se llama General Electric. Al principio fue muy cuestionado porque cuando llegó Jack Welch a General Electric, hizo una reunión con todos los líderes. Y obviamente lo que buscaba era imponer, sí, tal cual, su forma de liderazgo. Lo logró, que era muy aspiracional y sobre todo un liderazgo de acción, un liderazgo en donde él demostraba en el hacer, con el ejemplo, lo que había confirmado con la palabra, que es más complicado. Entonces, en algún momento después en su presidencia como CEO, despide, si no mal recuerdo, al 10% de la plantilla. Y todo el mundo pensó que iba a ser un cortador de cabezas. Lejos de eso, llevó a la empresa a ser una de las empresas más reconocidas, una empresa en donde hay un tipo de liderazgo que es el mismo, independientemente de que General Electric es una de las empresas más diversas desde el punto de vista de sus distintas unidades de negocios. Tiene desde línea blanca, que muchas veces hemos visto en refrigeradores, lavadoras, etc. También tiene bienes raíces, o sea, tiene real estate, también tiene turbinas, tiene motores, tiene incluso un fondo de inversión que es General Electric Capital. Es decir, tiene una gran diversidad de unidades de negocio y es muy grande. Una empresa tan grande es complicado que la muevas, es como un elefante, es lento, se puede mover muy lentamente. Jack Welch hizo que tomara un ímpetu y sobre todo un liderazgo muy importante cada uno de los directores de las distintas áreas y que fuese una manera muy transparente de que llegase exactamente su misma forma de ser a cada una de las unidades de negocio en cada uno de los países en los que se encuentra. Un gran líder que le dio mucho repunte a la compañía. Y me gusta porque él era un tipo visionario, era un tipo, él y su esposa, de hecho, después se dedican a dar una serie de asesorías y de coaching a muchísimas de las empresas. Era un consultor de esos que sabes cuánto cuesta y que cada uno de los pesos, bueno, de los dólares que le pagas lo vale en cuestión del el cambio cultural que va a ser al interior de la empresa y que este cambio cultural va a estar enfocado de manera muy importante y muy clara en la rentabilidad, es decir, en las ganancias de la compañía. Por eso me gusta, porque es un tipo que nunca perdió de vista el negocio y sobre todo fue líder de una empresa. Y él dice, controla tu propio destino o alguien más lo hará por ti. Y el plan de vida es eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Ya hicimos un análisis de nuestros aspectos personales, nuestras habilidades y talentos. Lo hicimos desde la parte de las preguntas y lo hicimos desde el FODA, pero también lo hicimos en el momento en que ponemos nuestros valores y nuestra misión. Todo esto lo reforzamos con el cuestionario que les mandé vía PDF, que son muchísimas preguntas, y lo hicimos con toda la premeditación, alevosía y ventaja. El sábado incluso tuvimos tiempo y les di horas para que ustedes, es decir, horas, me imagino que desde las 10 que cortamos hasta la siguiente clase que tuvieron, por lo menos 1 hora 30, y todas las que van del sábado para acá, para que tomaran tiempo y se sentaran a hacer de manera muy concienzuda y sobre todo con un análisis profundo, el análisis de estas preguntas, pero sobre todo la respuesta de las mismas. ¿Por qué? Porque la intención es que te hagas un análisis a ti mismo. Entonces, ya te hicimos la primera parte, que es el análisis. A lo mejor fue cansado, sí, pero es importante y sobre todo es necesario. Número 2, ahora vamos a plantear un objetivo, de qué se quiere realizar y en cuánto tiempo, porque la gran mayoría de las cosas que hemos estado postergando justamente tienen su razón de ser en que no tienen un deadline, una meta final, un tiempo. Como estos que hacemos de que tal día debes de presentar el avance del proyecto y tal día es el proyecto y se acabó a lo que sigue. Así debiese de ser también con nuestras metas personales. Y tercero, vamos a fijar un compromiso personal que contenga acciones encaminadas a cumplir el objetivo que te planteaste. Entonces vamos a poner fechas, vamos a poner los diferentes pasos que debemos de tomar en cuenta para llegar justamente a la realización de nuestra meta. En ocasiones tenemos muy claro cuál es la meta que queremos cumplir, pero el asunto son pero es que no tengo tiempo, pero es que no tengo el dinero, pero es que cuándo, pero en fin. Em, por eso debemos de fijar, aunque sea un objetivo, y debemos llevarlo a cabo porque hemos trabajado mucho tiempo y muchos años en nuestro desarrollo profesional, pero hoy en día las cosas más importantes también son quién eres. Quién eres y en la medida en que tengas logros personales y objetivos alcanzados, sin lugar a dudas también te va a fortalecer como persona y sin lugar a dudas, si eso tiene que ver con la parte profesional, pues todavía mejor. Recuerden que las metas que nos tenemos que plantear son las famosas metas SMART, que tienen que ser una meta específica. Tenemos que ser muy claros en qué queremos hacer. O sea, pongan dentro de estas 2 que acabamos de ver, acuérdense que aquí tenemos ya sea las Cs, que son nuestras debilidades que podemos cambiar, o bien aquellas oportunidades que hemos detectado muchísimas veces, que claro que las tenemos ahí en la mente, pero a veces que siempre estamos, bueno, ya será el próximo año, no, ahora sí ya para junio, no, pero ahora sí ya antes de que termine el agosto, y finalmente pasan los años y ahí las traemos arrastrando. No, pero es que los niños, no, es que mi hija va a entrar y ya salió de la secundaria y ya se graduó y tú sigues en lo mismo. Entonces, ¿cuál de estas, aunque sea por lo menos una, sería maravilloso que fuesen 2, vamos a tener como nuestra meta específica? Que sea medible. O sea, que podemos tener un antes y un después, por lo cual podamos celebrar el logro. Pues es que antes, a lo mejor de aquí a 6 meses quiero tener un 80% de inglés avanzado. Ah, bueno, ya dijiste un 80%. ¿Cómo estás ahorita? No, pues a lo mejor en un 20. Perfecto. Eso sí es medible, incluso dentro de un mismo examen de ubicación te pueden decir en qué porcentaje lo tienes. Es decir, busquemos esos porcentajes porque eso es más fácil para llegar y sobre todo festejar esos logros. Que sea alcanzable. Es que quiero hablar chino mandarín en una semana y tenerlo al 100%. Eso no es alcanzable. O sea, obviamente lo podemos medir. Por supuesto que es específico. Pero, pues digo, la verdad es que es complicado, ¿no? O sea, posiblemente haya genios que digan, claro que lo puedo hacer, sí, exactamente. Para esos genios seguramente sí sería alcanzable, para nosotros hay que ser realistas, ¿no? Relevante,
pues ¿para qué quiero hablar chino mandarín? Pues es que hay un montón de oportunidades que estoy dejando ir aquí en Mexicali porque vienen muchas empresas chinas y sin lugar a dudas, pues voy a tener una gran oportunidad cuando me gradúe porque bla, bla, bla. O sea, para mí es muy relevante. Ya he visto que hay ahí un mercado que se me está yendo. Ya he visto que está ahí una súper oportunidad que estoy dejando ir. ¿Ok? Y obviamente, pues el tiempo definido. ¿De aquí a cuándo? Estas metas, qué lástima que soy con puros hombres, porque si fueran mujeres entenderían perfecto cuando vas con el nutriólogo, las metas son SMART. Incluso las metas, los tiempos son muy claros, muy cortos, son semanas, es decir, tú regresas cada semana que te pesen, no te dicen, bueno, quieres bajar 10 kilos, ven y en 6 meses ya los debiste haber bajado. Pierdes el interés, pierdes ese tema relevante y sobre todo esa gratificación de que alguien que es un profesional te está dando seguimiento, te esté coachando, te esté dando asesoría sobre qué comer, qué no, y junto con él esté celebrando esos 100, 200, 1 kilo que vas bajando de manera gradual pero constante. Entonces, por eso son metas SMART. Debemos de tener muy claros los objetivos. ¿Qué pasa con las metas SMART y sobre todo en tiempo a mediano o largo plazo? Que como las vemos tan lejos, a veces se nos hace que no son alcanzables. Qué lástima que no estamos en el salón de clases. El sábado voy a hablar con ustedes de esto y seguramente vamos a hacer el ejercicio. Es un ejercicio de visualización que utilizan muchos de los coaches en todo el mundo. Si yo hago un ejercicio de visualización contigo, te estoy llevando a ese momento increíble en el cual ya tienes la meta cumplida. Y lo celebras y lo sientes y te voy a preguntar que cómo te sientes y qué traes puesto y qué escuchas, qué ves, porque realmente lo que queremos es llevarte ahí y hacer que justamente a partir de ahí me cuente la historia de regresión. Cuéntamelo de ahí hacia atrás hasta este momento, para que vayas viendo todos los pasos, todos y cada uno de los pasos que tuviste que dar para llegar a esa increíble meta. No es de hoy para mañana. Lleva tiempo. Y en ese tiempo lo que se necesita justamente es un seguimiento. Y en ese sentido, para eso estoy yo aquí asesorando, para estar contigo en ese seguimiento y dar continuidad, aunque Mario Alberto diga que para que lo regañe, no, es darle continuidad a ¿y qué pasó? ¿Y cómo vas? ¿Y cuáles son esos medibles? Para este día debía de haber estado en 3 y está en 2.5, entonces ya tenemos ahí un gap de 0.5. ¿Qué vamos a hacer para aumentar para la siguiente semana no solamente la meta, sino el 0.5? ¿Ok? Entonces, les puse aquí para que definan y pongan ustedes cuáles van a ser esas metas que quieren, dependiendo de cuál sea su FODA. Ustedes elígelas. Por favor, por lo menos 2. ¿Cuáles van a ser esas actividades que ustedes en las que se van a enfocar? ¿Qué esperan? Así como les acabo de poner el ejemplo del 80% del inglés de aquí a 6 meses, bueno, pues exactamente, eso es lo que espero. Actividad desarrollada, pues aprender inglés. Resultado esperado, fíjense, no estoy poniendo al 100%, estoy poniendo un 80%, que también es muy alcanzable, medible, sobre todo que sé que es factible que lo pueda lograr en el tiempo en que lo estoy fijando, ¿no? Entonces estoy diciendo que de aquí a 6 meses son un 80%. Póngalas así como lo están viendo ustedes y todo esto va a ser parte, estamos construyendo cada uno de estos ejercicios que estamos haciendo van a ser parte de ese proyecto final que me van a entregar. Todos, todos, son como su carpeta de ejercicios realizados que forman parte de todo este plan de vida. ¿Ok? 2 metas, no 3, dos metas. Y ahora, a veces poner solamente esto no nos sirve de mucho, porque, bueno, pues podemos tener claridad en qué es lo que queremos, lo que estamos esperando, pues claro, pues por eso es lo que vamos, es decir, esa es la zanahoria por la que estamos caminando y en cuánto tiempo. Pero esta es la más importante. Tómele una foto y escríbala en algún sitio, guárdela,
porque esto lo vamos a ir haciendo paso a paso. En el momento en que nosotros nos detenemos en cada una de las secciones de este círculo, va a ser mucho más factible que vayamos desglosando, desmenuzando uno a uno los pasos que debemos de seguir y qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, con cuánto dinero, qué recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera parte es la planeación. ¿Qué se quiere hacer? Ahí es donde incluyes tus objetivos. Esto es lo que yo deseo hacer. Pero ¿qué vas a hacer? O sea, escríbeme, quiero hacer un pastel. Perdón por el ejemplo tan burdo, pero creo que nos funciona perfecto. Voy a hacer un pastel. Ah, bueno, pero el paso a paso, ¿cuál es? La receta. Ah, pues escríbela en pasos y ahí te vas a ir dando cuenta cuáles son aquellos que van a implicarte más tiempo y en los cuales a lo mejor podrías desertar en la misión, pero ya de antemano los tienes visualizados y sobre todo sabes que identificados, de tal suerte que sabrás que en ese momento habrá que, pues ni modo, echarle más carbón al fuego, ¿no? La segunda parte, organización. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya sabes que ahora los cómo. Solo, hay que ir a inscribirse a un lugar, en línea, presencial cuando se pueda, ya incluso desde ahí se pueden determinar tiempos, ¿no? Integración, ¿con qué recursos? No solamente estoy hablando de recursos monetarios, ¿con qué recursos? Ah, pues si va a ser, por ejemplo, si va a ser un tema de online, pues debo de tener una computadora y a lo mejor la mía está fallando, no lo sé. O si quiero hacer ejercicio, bueno, pues ahorita no me pueden inscribir a un gimnasio, pero tampoco tengo confianza de salir a correr. Ah, pues entonces lo que quiero hacer es pues, comprar una caminadora o un par de ligas tres pesas, no sé. Dirección, ver qué se haga. Nosotros vamos a estar juntos 4 semanas más. Entonces, hay veces que esto se logra en 4 semanas. Recuerden que nosotros para generar un nuevo hábito tenemos que hacerlo durante 21 días. Si hay algo que hacemos diariamente durante 21 días, estamos empezando a generar un nuevo hábito dentro de nuestra vida. Sería maravilloso que sucediese. Si no, busquen quién, a la persona que ustedes hayan elegido dentro de su casa, amigos, la esposa, la pareja, el primo, el hermano, tu papá, tu mamá, cualquiera que tú hayas elegido, dale esa figura para que sea tu director, es decir, para que te siga indicando cuál es la dirección a la que debes de seguir, que te pueda decir que vas corto en la meta, que te estás quedando atrás en cuestión del objetivo deseado para el tiempo establecido. Pero es importante que haya alguien, si es que tú no tienes esta habilidad para autocontrolarte y sobre todo autoexigirte, o sea, si no eres un controlador y que esté pensando en las noches, chin, me faltó, necesitas a un externo. Y también necesitas ese externo, no solamente para que te esté diciendo que no estás cumpliendo, sino también para que esté contigo festejando que esos pequeños pasos que estás dando realmente están siendo en tiempo y forma y que celebre contigo esos pequeños logros, que son los que te van a llevar hacia la gran meta final, ¿ok? Finalmente, control. Necesitas alguien que te vaya diciendo si se está haciendo de la mejor forma, que esté verificando que se esté llevando a cabo de la mejor manera, que no sea un autoengaño, o sea, que no solamente sea, pues como que parece que sí, pero en realidad ni siquiera estoy entrando a las clases del chino mandarín, ¿no? Entonces, todas estas partes son importantes y lo que les voy a dejar de tarea, sí, ni modo otra tarea, porque tenemos que empezar a generar todo esto de tal suerte que el sábado lo empecemos a revisar y tengamos claridad de todas estas partes. Si se dan cuenta, en realidad ni siquiera estamos dando el paso 1 sobre la realización de nuestro objetivo puesto dentro del plan. Estamos haciendo una
planeación, una administración de cómo vamos a hacerlo, y este círculo lo hemos utilizado en muchas materias. Seguramente, y si no mal recuerdan, también lo debieron de haber visto en administración estratégica, donde justo lo que hacíamos era administrar cambios o hacer mejoras al interior de una empresa. En esta ocasión lo que vamos a hacer de manera muy específica es la administración de un cambio importante, un cambio trascendental, cualquiera que este sea, pequeño, grande, muy ambicioso en nuestras vidas. Entonces, recuerden que esto es lo que vamos a hacer. Nuevamente, dentro del FODA, buscar por lo menos 2 debilidades, 2 oportunidades. Ponerles esa C porque lo queremos cambiar o esta D por lo que queremos desarrollar. Ustedes decidan cuál de estas dos. Es decir, pónganle aquellas que ustedes saben que sí quieren cambiar, que pueden cambiar, que necesitan o hay veces que ya son hasta urgentes, de aquellas que quieran desarrollar y después de estas elijan solamente dos. Y esas dos son las que van a poner de manera específica primero aquí en esta pequeña tabla de Excel y después de manera más clara que sea una meta SMART. Ya vimos que es SMART, lo han visto durante muchas veces en esta carrera. Y vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos pasos, la planeación, la organización, la integración, dirección y el control del mismo. Herramientas que hemos utilizado a lo largo de nuestro paso por Escomex y que hoy en día vamos a poner en práctica en nuestra vida. Y eso es lo más interesante. En Escomex hemos trabajado de manera ardua desde el primer cuatrimestre en muchas empresas y en poner en práctica nuestros conocimientos para el beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Hoy Hoy vamos a poner en práctica esos conocimientos para hacer de nosotros la mejor versión de nosotros mismos. Que tengan muy buena noche. Nos vemos el sábado. Espero que estén muy, muy bien. Hasta luego.